Hola a todos y bienvenidos a esta explicación visual sobre la creación de contenido digital. Hoy vamos a hacer algo súper práctico, transformar esas reglas teóricas de redacción web, que a veces pueden ser un poco abrumadoras, en una lista de verificación visual súper clara. Especialmente cuando se están dando los primeros pasos en el desarrollo de contenido, la teoría pura puede sentirse como un bloque de hormigón. Así que el objetivo hoy es coger esos conceptos fundamentales y convertirlos en una guía paso a paso, ideal para principiantes. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en esto y descubrir cómo pasamos de un simple borrador a un texto perfectamente pulido para la pantalla. Observemos esto de cerca. El material original que analizamos hoy se presenta bajo el título de Decálogo para la escritura web. Un título con mucha fuerza que sí, suena a mandamientos absolutos. Sin embargo, si escudriñamos el documento, resulta que este famoso decálogo tiene exactamente 9 viñetas. Sí, 9. Parece que la regla número 10, esa que nunca se escribe, debe ser siempre comprobar las matemáticas antes de darle al botón de publicar. Pero, bromas aparte, estas 9 directrices son oro puro y contienen todo lo necesario para dominar la edición en el entorno digital. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para el flujo de trabajo de edición de hoy. Arrancamos a nivel macro con la estructura visual del texto, pasamos a la claridad en las oraciones, luego descendemos a la precisión de las palabras y rematamos con la revisión final. Sección 1. Estructura visual del texto, haciendo el contenido escaneable al instante. A ver, es absolutamente fundamental entender esto. La legibilidad digital empieza por cómo se ve físicamente el texto en una pantalla, mucho antes de que el cerebro procese una sola palabra. Quien navega por Internet va con prisas, busca información a la velocidad de la luz, escanea, no lee línea por línea. Si el texto no entra por los ojos desde el primer milisegundo, la atención se pierde inmediatamente. Para conseguir esa facilidad visual, nuestra lista de verificación para principiantes arranca con 3 pilares estructurales. Primero, los párrafos cortos. Nos dan esas pausas visuales tan necesarias sin romper la idea central. Segundo, los subtítulos. Dividir la información permite saltar directamente a los subtemas que de verdad interesan. Y tercero, las listas. Agrupar datos en forma de lista hace que la información se encuentre y se recuerde de una manera muchísimo más limpia y rápida. Y esto ilustra de manera brillante el concepto. Notemos la diferencia abismal. Pasamos de un muro de texto monolítico, que sinceramente asusta e intimida, a la misma información estructurada de forma amigable con subtítulos y viñetas. Es como la noche y el día. Estructurar visualmente la información evita que quien está frente a la pantalla se sienta agobiado nada más entrar. Literalmente es la línea que separa el invitar a una lectura cómoda del provocar un abandono inmediato de la página. Dentro de toda esta estructura visual, no podemos pasar por alto el enorme poder de la tipografía. Poner texto en negrita es una herramienta estructural súper sencilla, pero absolutamente indispensable para romper la monotonía visual. Básicamente, la usamos para destacar encabezados o llevar el ojo directamente hacia las ideas centrales del contenido. Además, como apunte interesante, es un recurso fantástico en formatos de entrevista porque ayuda a separar claramente las preguntas del resto de las respuestas con un solo vistazo. Sección 2. Claridad en las oraciones, manteniendo la atención del lector. Vale, una vez que tenemos un texto que resulta visualmente atractivo y fácil de escanear, toca meterse en faena y pulir la redacción para garantizar una lectura superfluida, sin tropiezos. Y aquí es donde entra en juego este número fundamental, 55. El material de origen establece un límite altamente específico, 55 caracteres por oración. Mantener las frases cortas y dentro de este límite es una auténtica regla de oro en la redacción web. ¿El motivo? Pues que un ritmo ágil es absolutamente esencial. Las oraciones eternas exigen un esfuerzo cognitivo brutal y en el entorno digital, si haces pensar demasiado, ese esfuerzo excesivo se traduce directamente en una pérdida de interés. Para que esto quede súper claro, observemos cómo se aplica la corrección. Cuando abusamos de las comas y metemos con calzador conjunciones como y, o, ni, pero o aunque, para encadenar múltiples ideas en una sola frase, la lectura se vuelve una auténtica tortura, es lentísima. Fijaos cómo, al eliminar las oraciones subordinadas y dividir esas ideas complejas en frases cortas y limpias, resolvemos el problema de raíz. Evitamos perder a quien lee en un laberinto infinito de puntuación pesada. Sin duda, es una de las tácticas de edición más efectivas para cualquier principiante. Pero, ojo, hay un detalle vital que debemos tener en cuenta. Aunque la regla general exige a gritos frases cortas, es absolutamente necesario modificar la longitud y la cantidad de palabras dentro de un mismo párrafo. Si hacemos que todas las frases midan exactamente lo mismo, el texto empieza a sonar con un ritmo robótico y se vuelve tremendamente monótono, lo cual también acaba distrayendo. Así que el truco mágico está en buscar siempre la variedad dentro de la brevedad. Sección 3. Precisión de las palabras, eligiendo un lenguaje exacto y activo. Seguimos avanzando en nuestra guía de edición y entramos en la fase micro. El análisis quirúrgico, palabra por palabra. Aquí es donde el texto cobra vida de verdad.
Seleccionar los verbos precisos y las referencias temporales exactas logra que la audiencia se sienta realmente inmersa en la experiencia. La estrategia estrella en esta fase es el uso de verbos fuertes. Son literalmente el motor de una narrativa dinámica. En lugar de utilizar construcciones verbales débiles o pasivas, los verbos fuertes, que reflejan acciones directas, empujan la oración hacia adelante, capturando y manteniendo el enfoque de quien está leyendo. Analicemos estos ejemplos exactos, extraídos directamente del documento original, para ver la magia de la corrección. En lugar de soltar esa frase tan floja de «tomó una decisión», la recomendación es ir al grano con la forma directa, «decidió». O en vez de decir algo redundante como «hacer uso», es muchísimo preferible el verbo fuerte «usar». Es alucinante cómo, al aplicar este sencillo filtro en nuestra lista de verificación, la prosa se vuelve instantáneamente más ajustada, activa y profesional. Otro punto crítico en cuanto a precisión es el tema de la temporalidad. Sabemos que la web es un medio de cambio constante. Utilizar palabras temporales vagas como ayer o hace unos instantes es un error monumental en Internet. Pensemos que ese texto puede ser leído dentro de 3 semanas o incluso dentro de 5 años. Por eso, las referencias temporales tienen que ser absolutamente exactas, utilizando la fecha precisa. Y esto es vital, especialmente en artículos que van a permanecer en línea durante muchísimo tiempo sin ser modificados. Sección 4. La revisión final. El requisito definitivo de publicación. Bien, ya hemos organizado la estructura visual, hemos clarificado las oraciones y hemos precisado las palabras como auténticos cirujanos. Pero antes de que cualquier texto digital pueda considerarse verdaderamente listo para su publicación, existe esta estricta regla de las 3 lecturas. Es la última barrera de calidad. El proceso de edición exige volver a leer el trabajo siempre, sin excepciones, con al menos 3 lecturas completas antes de entregarlo. Y hay un detalle crucial en todo este proceso. Es obligatorio dejar descansar el texto entre cada lectura. Ese tiempo de pausa es lo que permite que el cerebro se reinicie y sea capaz de detectar esos pequeños errores ocultos que nos comemos con patatas cuando tenemos la vista cansada. Por lo tanto, el punto crucial es este. Aquí tenemos la lista de verificación maestra, sintetizada y lista para la acción, el kit de supervivencia ideal para desarrolladores de contenido digital principiantes. Empezamos asegurando el escaneo visual usando listas y subtítulos. Luego, vigilamos que las oraciones ronden ese límite de los 55 caracteres, manteniendo longitudes variadas. Intercambiamos esos verbos débiles por verbos fuertes, usamos fechas exactas y finalmente sometemos el trabajo al rigor absoluto de las 3 lecturas finales, con sus respectivos descansos incluidos. Para concluir este recorrido, nos gustaría dejar una reflexión importante. Pensemos en esto. Rara vez alguien felicita a un redactor por usar una oración corta o por acordarse de evitar la palabra ayer. La edición meticulosa, el aplicar a rajatabla cada una de las reglas de esta guía, es un trabajo casi imperceptible. Sin embargo, esta calidad invisible de las palabras es el verdadero secreto subyacente para retener la atención de la audiencia en un entorno web saturado de distracciones. La mejor escritura digital es, en definitiva, aquella que se lee sin el más mínimo esfuerzo, precisamente porque detrás de ella hay un esfuerzo de edición excepcional. Esperamos que esta guía visual sea el mejor punto de partida en la creación de contenido digital.